presento ya a nuestra ponente, Marta Llabona. Os comento, bueno, que ella va a ser también docente del curso experto en trauma y resiliencia que estrenamos este año en ISEP. No me he presentado yo, para los que no me conocéis, soy Elena de la Horra y soy una de las coordinadoras, junto con Roberto Castillejo Río, en ese curso experto de trauma y resiliencia. Marta, que bueno, pues tenemos el gran placer de contar con ella en esta ocasión, tiene un máster en atención integral a víctimas del terrorismo. Ha obtenido el diploma de estudios avanzados, el DEA, en alteraciones neuropsicológicas en víctimas del terrorismo y en sus familiares, un estudio sobre esto. Y también está dentro de la Red Nacional de Psicólogos que en caso de atentado estarían atendiendo a las víctimas, que bueno, como comentábamos hace un momento, esperemos que nunca jamás la tengan que llamar para estos quehaceres, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenéis con ella una sesión muy interesante sobre víctima de 11M, que bueno, va a ser un pequeño pisco labi, por así decir, para abrir boca. Es como un pequeño adelanto de lo que luego más tarde va a ser el curso experto en trauma y resiliencia. Disfrutadlo mucho porque la verdad que Marta es un lujo de ponente, así que con ella os dejo para que gocéis de esta sesión clínica tan maravillosa. Un beso, Marta, y muchas gracias por venir. Vale. Como ya ha dicho Elena, mi nombre es Marta Llabona y espero que, como también ha dicho ella, nunca me tengan que movilizar ni llamar, porque cuando me eligieron, pues la gente sí que se puso súper contenta de... A ver, voy a poner el móvil bien. Se puso muy contenta de que me movilizasen, pero en verdad pues espero no tener. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este aula virtual en el que vamos a estar aproximadamente hora y media y mi objetivo es que podamos reflexionar y daros voz. No iré mirando el chat, pero la idea es que yo os lo presente y me vayáis ir tomando nota, porque os voy a presentar los síntomas y demás y la idea es que me digáis vosotros el diagnóstico. Quiero dar las gracias a ISEP por permitirme formar parte del proyecto del experto, como ha dicho Elena, y de esta sesión, en la que me aventuré sin pensarlo mucho. Y quiero darle las gracias a la persona que me ha dejado compartir su caso, que ha demostrado una generosidad tremenda en abrirse en un tema bastante delicado. Y me dijo que si servía para ayudar y concienciar y que los psicólogos tuviésemos herramientas para trabajar con este tipo de población, pues que me ayudaba en todo lo que pudiese. Vale, voy a presentar el caso de una mujer de 25 años. Ella acudía a trabajar en el tren, como hacía todas las mañanas, el jueves 11 de marzo. Va sentada al lado de su mejor amiga. Iba en el tren de la explosión de la calle Tellez, el que no llegó a entrar en la estación de Atocha y no salió por su propio pie. La sacaron los bomberos. ¿Vale? Como ya he dicho, voy a presentarlo brevemente por si hay alguien que no sabe en qué consistió el atentado. Los atentados del 11 de marzo del 2004 en España, conocidos por el 11M, fueron una serie de ataques terroristas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid, llevados a cabo por terroristas cercanos a Al-Qaeda. ¿Vale? Y fallecieron 193. En algunos sitios ponen 192, pero hace relativamente poco falleció una de las víctimas que estaba en coma y entonces ha subido a 193. Y alrededor de 2.000, 1.800 y pico, dependiendo de la fuente, resultaron heridas. ¿Vale? Entre las 7:36 y 8 menos 20 del 11 de marzo del 2004, en una hora punta se produjeron 10 explosiones casi a la vez en 4 trenes. Quiero decir, por suerte, había huelga en la universidad y muchos estudiantes ese día no iban a la uni. Bueno, estudiantes y profesores.
Más tarde, y tras un intento de desactivación, la policía lo que hizo fue detonar de forma controlada varios artefactos que no habían estallado. Y tras ello, desactivaron un tercero, que fue lo que permitió ver qué tipo de explosivo era el contenido y iniciar las pesquisas que podrían llevar a la identificación de los autores. ¿Vale? Para que se sepa lo que he dicho de la política, los atentados se llevaron a cabo 3 días antes de las elecciones. Fue el jueves, el domingo eran las elecciones generales. Y fue el mayor atentado de la historia de España y el segundo mayor atentado cometido en Europa por detrás del atentado de Lockerbie en el 88. El atentado del 11M no fue el primer atentado terrorista de corte yihadista perpetrado en España. En 1985 ya hubo uno, en el restaurante El Descanso, que causó 18 muertes. Vale, tal fue la magnitud y la relevancia de este atentado que actualmente es el Día Europeo en memoria de las víctimas del terrorismo. Es una fecha que se creó por la Comisión Europea con el objetivo de conmemorar el atentado terrorista que sufrió España el 11 de marzo del 2004. Hay varios monumentos, el que tenéis ahí es el que está en Alcalá, en Atocha hay uno y en el Retiro está el Bosque del Olvido, con un árbol por cada fallecido. ¿Vale? Os voy a presentar a Amanda. Por si alguien se ha conectado ahora, os voy a pedir que vayáis tomando nota, sobre todo de la sintomatología, para que luego podamos construir el diagnóstico diferencial entre todos. En el momento del atentado tenía 25 años, es hijo única, llevaba 7 años con su novio y actualmente tiene 2 hijos, un niño y una niña. Vale, como factores de riesgo, no contaba con experiencias traumáticas, o por lo menos no las refiere. La historia familiar de trastorno estrés postraumático y depresión no tiene, aunque sí comenta que tiene a abuela víctima de violencia de género. Como no tiene historia previa de abuso de sustancias, más allá del uso de alcohol en momentos de fiesta o ocio, pero no refiere ningún tipo de uso, ni siquiera probar otras sustancias. No refiere falta de apoyo, sí que dice que tiene a una buena red social y no tenía estrés en curso, no tenía nada, ni estrés agudo, ni que le motivase. Ella estudiaba y estaba trabajando a la vez. Factores de protección, como he dicho, tenía una buena red social, buscó ayuda, familiares o grupos de apoyo. Sí, claro, se sintió apoyada al 100%, aunque como he dicho, su mejor amiga falleció en el tren. Tenía una buena red de amigos y con respecto a contar con una estrategia de afrontamiento para superar y aprender de un evento traumático, ella considera que sí tenía estrategias para poderlo afrontar y aprender. Y tiene buenas habilidades de comunicación. Vale, vamos a pasar a las sintomatologías. Vamos a empezar por las físicas. Tuvo varias quemaduras, de hecho tiene alguna pequeña cicatriz, lesión, sobre todo en el lado derecho, lesiones en los 2 ojos, tiene diplopía, que es visión doble, es una alteración de la visión que consiste en la percepción de 2 imágenes en un mismo objeto. Para poder leer, usa gafas y tiene que colocarse el libro como enfrente de ella, porque si lo pone abajo, o sea, si lo pone así puede ver, pero si lo pone abajo no. Tiene una placa en el ojo derecho que sujetaría el ojo. Tiene lesión en el plexo derecho, pérdida de audición, lesiones en los 2 oídos, lleva audífonos, lo que a veces hace que le cueste seguir una conversación si está en una sala, por ejemplo en un bar con gente o en una reunión. Tiene metralla aislada en el lateral de la cabeza, en el lado derecho, y como ya os he dicho, la explosión la afectó más al lado derecho del cuerpo. Su amiga, en cierto modo, le protegió de la explosión. Vale, seguimos con la sintomatología. Tiene dolor de cabeza. Antes del atentado no había tenido nunca dolor de cabeza. La explosión le afectó al nervio trigémino. El dolor de cabeza se lo provoca el estrés emocional. Después de que pase momentos o situaciones de estrés, le da dolor de cabeza.
y el dolor le suele durar varios días. El dolor llega a tal magnitud que si tiene que salir de casa va con gafas de sol, dependiendo del agudo que sean los momentos, duerme o es fotosensible a la luz, le molesta, entonces se como acurruca en la cama con la luz apagada. Seguimos. Para ella hasta cierto punto es incapacitante porque tiene que meterse en la cama y le puede durar varios días. Vamos a seguir. Actualmente no usa el transporte público, no monta en trenes y no puede ni oír el sonido del tren. El simple pitido del tren, el pi cuando va a salir, el cierre de puertas, le produce malestar. También evita o no va a aglomeraciones, por ejemplo, manifestaciones. Y si se le pregunta por ello, refiere o dice que es que en una manifestación no puede controlar a la gente que hay alrededor. Hay demasiada gente para poder ver lo que hacen en todo momento. Por ejemplo, dice que no puede controlar si hay alguien con una mochila que vaya a hacerla explotar. ¿Vale? Tiene necesidad de controlar las situaciones. Por ejemplo, en la cafetería del IKEA, pues se sentaría en la mesa que está pegada a la ventana, o sea, si la cafetería, ella se pegaría aquí, de manera que ve todo, toda la cafetería, y detrás de ella ya no hay nada, porque está la cristalera, de manera que puede ver lo que hacen, decir, no, pues no tiene superpoderes, pero sí lo que hacen las personas de las mesas, las que están subiendo y las que están bajando. Entonces refiere que está en un estado constante de hiperalerta. Cuando sale de casa entra en hiperalerta y tiene una necesidad de intentar controlar todo, porque cree que así no le pasaría nada malo. Si yo intento controlar todas las variables que se puedan dar en una situación, evito que me pueda pasar algo malo. Si tenéis alguna duda, ir anotándola, como he dicho, para preguntármelo después, que igual voy un poco rápido. Vale, también refiere problemas de sueño. Duerme del lado izquierdo, no del derecho, porque como ya os he comentado, el lado derecho fue el que tuvo más afectación y se duerme del lado derecho, le produce dolor. Entonces duerme del izquierdo. Tenía pesadillas, tenía una pesadilla recurrente durante los 2 primeros años que consistía que ella estaba de noche, en oscuridad absoluta, en medio de un lago, en una barca, con una pierna afuera. Y entonces de repente notaba como una garra a una mano, tiraba de la pierna, del pie, como para intentar hundirla en el lago. Nunca llegó a saber qué es lo que pasaba con la pierna si caía al lago, porque se despertaba. Pero le producía bastante o auténtico terror la pesadilla recurrente que tenía. Tiene alteración del sueño, sin medicación, que luego veremos la medicación, el tratamiento farmacológico que toma, duerme como unas 3-4 horas. Y con medicación, con el tratamiento psiquiátrico, duerme unas 5 o 6 horas. Con ayuda, puede dormir unas 5 o 6 horas. Ahora está tomando lorazepam. A veces lo que hace pues, es leer. Para no darle vueltas en la cama y agobiarse, lee, hasta que ya le entra como el sueño. Lee en tablet porque él es más cómodo que el libro, porque puede ir como ampliando el párrafo y seguirlo, por la diplopía que os he dicho que tenga. Vale, ahí tenemos un ejemplo de lo que os he dicho del sueño. Aun con el lorazepam, pues duerme 6 horas. Y en la primera podemos ver que ha estado despierta 25 minutos. En la siguiente duerme 5 horas 35. Recordar que duerme eso tomando medicación. Si no tomase el lorazepam, dormiría mucho menos. En la siguiente vemos como el día 16 durmió, no llega a las 4 horas, bueno, no tardó mucho en dormirse, otras veces le dan las 2 o las 3 hasta que consigue dormirse y lee, pero ahí se despertó pronto. Y el día siguiente lo mismo, duerme como unas 5 horas, se durmió un pelín más tarde y se levantó un poco más tarde también. Esa noche
no la considera mala del todo. Vale, seguimos. Con respecto a la pregunta, si le cuesta recordar algunos detalles del 11M, dice que no es que le cueste, sino que ella estuvo como en estado de shock. Desde que se produjo la explosión, se quedó como en shock y no fue capaz de reaccionar, se quedó quieta. De hecho, como ya se ha comentado, la sacaron los bomberos, no fue capaz de salir por su propio pie. Lo que sí recuerda es que cuando le sacaron los bomberos, pues recuerda preguntar por su mejor amiga. Después de eso, se quedó en negro. Y refiere que no encuentra explicación a la muerte de su amiga. No consigue saber por qué algunas personas fallecieron en el tren, como su amiga, y ella no. Seguimos. Vale, con todo esto que os he ido diciendo, ¿qué otros datos o síntomas necesitaríais para hacer un diagnóstico diferencial? ¿Qué le preguntaríais a Amanda? ¿Algún voluntario? Voy a mirar el chat a ver si estáis escribiendo. No veo a nadie en el chat que esté escribiendo. No sé si es que sois vergonzosos o qué. ¿No hay nadie de los que estáis participando que no se le ocurra que le preguntarían en el caso de ser su paciente para poder hacer un diagnóstico diferencial? A ver, Maximiliano veo que ha levantado la mano. No sé si se le puede habilitar el micro. Ya está habilitado, Maximiliano. Vale, pues Maximiliano, cuando quieras. Hola, Maximiliano. Me aparece como que tiene el micro. Vale, Maximiliano pregunta si tiene... ¿Se escuchó? Sí. Hola, Maximiliano. Hola, buenas, ¿se escucha? Sí. Dime, Ya Maximiliano. estoy en un ambiente externo, así que puede que haya ruido. Mi pregunta que la dejé en el chat era sobre la posibilidad de que haya tenido disociaciones sobre el evento. ¿Me lo puedes volver a repetir que te oigo regular? Sí, es posible que la paciente tenga disociaciones. O sea, eso le preguntaría sobre el suceso. Vale, te oigo regular, pero creo que lo he entendido. Con respecto al suceso, ella no recuerda eso. Es que lo comentaré, tiene problemas de memoria. Entonces, no recuerda nada, solo recuerda eso, coger el tren, montarse y la explosión y quedarse, pues eso, que la sacasen y quedarse en negro. Hay una pregunta que dice que cómo le ha interferido en su rutina de estudio y trabajo. Vale, ¿cómo le ha interferido? Pues actualmente no trabaja, no puede realizar el trabajo que realizaba antes. Le afectó a la memoria, no recuerda a sus compañeros del instituto. Luego lo vamos a ir viendo en diapositivas, pero os voy contestando. Si lee un libro, tiene que leérselo en 2 o 3 días porque si no se lo olvidaría. O sea, si lo lee en 2 o 3 días y lo lee deprisa, por así decirlo, corriendo del tirón, sí se acuerda de la trama. Pero si le preguntásemos a la semana de qué iba, yo que sé, la Catedral del Mar, Los Pilares de la Tierra o el libro que se ha leído, no se acordaría. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le puede interferir en el trabajo? No puede realizar las mismas tareas que realizaba antes. ¿Vale? Por eso tiene una incapacidad para realizar el trabajo que venía realizando. Olores. Olores no refiere tener especial recuerdo de algún olor en particular, así como algunas víctimas del Holocausto
sí recuerdan el olor de los hornos crematorios. Amanda no recuerda olores. A ver, cuando se encuentra en casa con sus hijos, no le molestan los gritos o mientras juegan, no le causa control. A ella lo que le molesta es cuando hay como barullo, cuando hay ruido de varias conversaciones a la vez en un bar. En España no somos muy silenciosos en los bares y a veces casi escuchas más al de al lado que a ti mismo. De hecho, alguna vez reconoce que ha llegado a apagar el audífono para que no le moleste. A ver, le preguntaría si tiene flashback de lo que logra recordar de manera recurrente. No tiene flashback como tal. Ahora veremos eso de los flashbacks. A ver. Le preguntaría sobre la capacidad de socializar, si ha conocido nuevas personas y cómo se relaciona con ellas. Aunque lo veremos más adelante, sí puede socializar, sí mantiene conversaciones, sí habla, pero le cuesta abrirse a los demás o dejarse conocer del todo. Si ha intentado en algún momento antes de ya decidir no ir en transporte público o subirse en trenes. Aunque luego lo veremos, estuvo 2 años en tratamiento psicológico, como creo que unos 14 en psiquiátrico, si no más, 14, 15. Intentaron terapia de exposición y ella refiere que ya el psicólogo la ha dado por perdida con respecto al tren. Monta en metro, ya lo veremos, pegada a la puerta y la manera de controlar la situación ella es ir en su propio coche. Como ya os he comentado, ella quiere controlar la situación. Entonces, para poder controlar la situación, lo que hace es coger ella el coche. Y es una manera de poder controlar. Ella, si tiene que ir a un sitio, se pone el GPS, ve las rutas y demás, y puede mirar o intentar predecir los posibles problemas que le puedan surgir. Creo que he ido contestando a todas vuestras preguntas. A ver, voy a mirar el chat. Yo preguntaría acerca flashback. A ver, la pérdida de su mejor amiga le ha afectado en sus relaciones personales, familiares. Vale, con respecto a la pérdida de su amiga, ella dice que el cerebro sabe que ha fallecido, pero que el corazón no la ha terminado de asimilar, que a veces espera que suene el telefonillo de su casa y aparezca. Estado de ánimo y ansiedad actual no refiere a ansiedad, de estado de ánimo ya dice que está bien. Si tiene miedo de que le pase a sus hijos o seres queridos algo parecido, tiene cierto miedo. Por eso, por ejemplo, no va a manifestaciones. Y se realizan las mismas actividades, algunas sí, otras no. Parte de su terapia fue iniciar actividades manuales como punto y dibujo que la permitían estar entretenida y que no tuviese pensamientos recurrentes. Y si desde entonces tiene ideación suicida, no refiere a ideación suicida. Vale, creo que he contestado a todas las preguntas. Entonces voy a seguir. A ver. Vale, a ver. Bien, seguimos. Si tiene pensamientos intrusivos flashback, tiene algunos fogozonazos. Por ejemplo, si en la tele sale un tren, sí que tiene algún fogozonazo. Le aparece como la imagen. Últimamente le pasó con el accidente de Trenavia, que viajaba de Madrid a Ferrol, ha salido en la tele alguna imagen o algún comentario que están ahora realizando el juicio. Entonces, en los momentos en los que sale alguna imagen de un tren, sí tiene como fogazonazos. También hay que comentar que el día del 11M intenta no poner la tele y lo pasa con amigos. Si tiene pensamientos negativos sobre sí misma o sobre el mundo, no. Lo que tiene es incomprensión de por qué sucedió aquello, de por qué unas personas decidieron por ellos. Ahora, luego lo volveremos a ver esto, en la incomprensión. Con respecto a si experimenta emociones negativas continuas como miedo, ira, culpa o vergüenza, miedo reconoce y afirma que tenía terror con la pesadilla, o sea, lo pasaba fatal
y parte de que le costase dormir en esos momentos era el temor a dormirse y volver a tener la pesadilla. Porque, como ella reconoce, no podía controlar lo que sueña. Ella intentaba controlar durante todo el día lo que estaba en su mano, se iba a dormir y le venía la pesadilla. Entonces le producía mucho malestar. Ira. Ira lo que le produce ira las noticias. La sensación de impotencia en la que las personas deciden por otras, como la situación del velo que está sucediendo ahora con mujeres que por no ponerse el velo están siendo asesinadas. Entonces eso le produce mucha ira y mucho coraje, porque no entiende por qué unas personas tienen que decidir sobre la vida de otras. ¿Vale? Con respecto a si tiene culpa, pues por haber sobrevivido ella y su amiga no, o ella sí y otras personas que iban en el tren, no tiene culpa. Y acerca del sentimiento de vergüenza, tampoco refiere tener vergüenza. ¿Vale? Si tiene, como me habéis preguntado antes, si le había interferido a su vida laboral o de estudios, sí, le pregunto si tiene problemas de memoria y de concentración, tiene muchos. Como ya os he comentado, recuerda como mucho lo que ha hecho 2 o 3 días previo en la vida diaria. Después se lo olvida. Si se le pregunta pues qué ha comido hace 3 o 4 días o la semana pasada, si tuviese que hacer el menú con respecto a la semana pasada, no podría hacerlo porque no se acuerda. Si lee un libro, mientras lo lee, lo recuerda. Tiene que leerlo en 2 o 3 días porque si no se lo olvida. Entonces, por eso también hay veces que le dan las 2 o las 3 porque se lo quiere acabar, por así decirlo, rápidamente, por el temor a que se lo olvide. Entonces, por ejemplo, tampoco se acuerda de sus compañeros de instituto. Luego lo veremos más adelante, pero la pérdida de memoria es algo que le ha afectado y le ha producido mucha tristeza. Y era una persona muy activa, que estudiaba y trabajaba a la vez, y el sentir, como dice ella a veces, tengo el cerebro frito. Entonces, el sentir que antes hacía cosas que ahora no puede, como esa sensación de incapacidad, si antes podía hacer 10 tareas y ahora puede hacer 4, pues le crea hasta cierto punto mucha impotencia. A ver, no sé si en el chat hay algo. Vale, no se despierta sobre el suceso. A ver. Voy a seguir. Vale, a ver. Vale. Que habéis preguntado antes si tenía ideación suicida, no refiere a ideación suicida cuando se le pregunta. Tampoco refiere a uso de sustancias. Aislamiento o pérdida de relaciones sociales tampoco refiere. Lo que sí reconoce es que tiene amigos, muy buenos amigos, amigos de antes también del atentado, habla con la gente, se relaciona, pero deja acceder a mí a pocas personas. Pocas personas realmente saben que es víctima de un atentado terrorista. Le cuesta abrirse, por así decírselo, a los demás. Ella puede hablar, es sociable, pero le cuesta abrirse. Vale, con esta información que os he dado, ¿cuál sería el diagnóstico y por qué? ¿Qué diagnóstico diferencial haríais? Bueno, ¿o cuál creéis que es su diagnóstico clínico? A ver. Vale. Vale. Si os animáis a abrir el micro, yo lo preferiría para poder interrelacionar con vosotros, aunque entiendo que os pueda costar. Vale, TEP. Por o estrés postraumático, por la hipervigilancia, el insomnio y la pérdida de capacidades cognitivas. Vale. Correcto. Tiene estrés postraumático. Y la idea de no ponerlo en la descripción de la sesión era para que pudieses verlo. Tiene evitación.
Ya no solo es la hipervigilancia, el insomnio, la pérdida de capacidades cognitivas, tiene evitación, evita el transporte público, que es uno de los requisitos. A ver, tiene reexperimentación, conductas evitativas y hipervigilancia. Eso es. También tiene problemas de sueño. No puede tomar el tren, falta de sueño, hiperalerta, quiere controlar a su alrededor. Correcto. Aparte de la reexperimentación, las conductas evitativas y hipervigilancia, no puede coger el tren, tiene falta de sueño, como he dicho, problemas, sin el lorazepam no duerme, tiene hiperalerta y quiere controlar todo a su alrededor. Vale. No sé si alguno más. Vale. Doy la luz, no sé si me veis peor o no. Voy a esperar. Déficit. Tiene déficit más que de atención, es de memoria. Veamos, a ver, cumpliría el criterio A, que es la persona está expuesta a acontecimiento traumático porque iba en el tren, entonces eso obviamente lo cumple. Tiene evitación persistente de los estímulos, no coge el tren, tiene dificultades para conciliar el sueño, dificultades para concentrarse, hipervigilancia. El pitido del tren sí que le sobresaltaría y le preocuparía. Las alteraciones se prolongan más de un mes y sí que tiene el malestar clínico significativo o deterioro social laboral o de otras áreas importantes. Como ya he comentado, no puede seguir realizando el trabajo que realizaba. Con respecto a la memoria es curioso porque le cuesta acordarse del libro o de lo que ha hecho, pero sin embargo, si tuviese que estudiar algo, sí que podría acordarse de lo que ha estudiado. Voy a ver si hay más. A ver, no hay nuevas contestaciones. Vale, pues si os parece, vamos a pasar a cuál fue el tratamiento psiquiátrico y psicológico que tuvo. Pero como habéis comentado, en efecto, es un estrés postraumático casi de manual. Por eso elegí este caso con la autorización, obviamente, de Amanda, porque me parecía que cumplía muchos de los criterios que se ven en el DSM, que era muy ilustrativo de un caso de estrés postraumático y además porque no suele ser habitual encontrarte una víctima del terrorismo y te lo cuente tal cual. Vamos a seguir. Vale, tratamiento psiquiátrico. Duró desde el 2005, tardó un poco porque el atentado, como hemos dicho, fue el 11 de marzo del 2004, hasta el año pasado, que ya le dio el alta a su psiquiatra y estuvo más o menos unos 16 años, más años de los que os dije. Con respecto al tratamiento farmacológico, en un momento tomó triptizol, está mal escrita, hay una errata, es triptizol. Pertenece a un grupo de medicamentos llamados antidepresivos tricíclicos, aunque se usa, ella lo tomaba para el dolor de cabeza, para la afectación del nervio trigémino, ¿vale? Ya no tanto como antidepresivo, sino como para el dolor de cabeza que tenía y tiene. También toma gabapentina, que se utiliza para la epilepsia y para el tratamiento del dolor neuropático periférico. Es otro medicamento que toma para el dolor de cabeza. Ahora ya no está tomando el triptizol, ya actualmente toma la gabapentina. Como ella misma refiere y dice, es su medicina de rescate. Cuando siente que tiene dolor de cabeza o que va a tener, se toma la gabapentina para reducir la sintomatología y las molestias del dolor de cabeza. También tomo Valium, que es el principio activo es diazepam, es una benzodiazepina y tiene efectos tranquilizantes, sedantes, relajantes musculares y para las convulsiones. Con respecto a la dosis, empezó con 20 miligramos, 15 miligramos, 10 miligramos, 5 miligramos. Y hará unos 10 años que ya no toma el Valium, ¿vale? Ya no toma Valium, sin embargo, sí toma el lorazepam. Lorazepam, ella ya ha aceptado
que lo necesita para dormir y que es como crónico. Es la pastilla de todas las noches, como dice ella. Entonces, se utiliza como tratamiento a corto plazo de los estados de ansiedad y tensión asociados. Ella ya no lo toma como ansiedad aguda porque obviamente no tiene, sino más bien, como os he comentado, para el sueño, para poder dormir, porque también el dormir 3-4 horas no le produce un sueño reparador, está cansada, está más, no más irascible, pero sí, claro, si duerme mal y se toma café, la probabilidad de que salte antes o que esté en hipervigilancia constante, pues no ayuda. Entonces, como ya he dicho, se toma lorazepam y la gabapentina para el dolor de cabeza, pero no todos los días pautado, como si toma el lorazepam, sino como de rescate. Si está pasando por un periodo de estrés o ha pasado y le duele la cabeza, se toma la gabapentina. Vale. Hablando con el psiquiatra y la medicación, logró no tener la pesadilla recurrente que la aterrorizaba. Esto pues le dio cierta tranquilidad porque, como os he comentado antes, era algo que le preocupaba, el irse a dormir y no saber si iba a tener la pesadilla que la aterrorizaba. Una vez que se quitó, consiguió no tener la pesadilla, pudo dormir hasta cierto punto más tranquilo, aunque, como he dicho, la duración del sueño pues está entre 5 o 6 horas con medicación. Vale, con respecto al tratamiento psicológico, tuvo 2 psicólogas. La frecuencia era una sesión por semana los 2 primeros años desde el atentado. O sea, ella estuvo el atentado y empezó a ir al psicólogo para intentar manejar ciertos síntomas. Con respecto a qué trabajaron, para el miedo o la inquietud, trabajaban unas fichas en las que ella tenía que poner qué es lo peor que te puede pasar, ¿vale? Entonces, si esto era asumible o no. Por ejemplo, no. Si ella, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Por ejemplo, tener otro atentado terrorista. ¿Es asumible tener otro atentado terrorista? No. ¿De qué forma puede evitar tener otro atentado? Pues ella cree que conduciendo. Si conduce ella, evita la situación. ¿Vale? También estuvieron buscando actividades en las que estuviera concentrada y manuales, como pintar o hacer punto. ¿Cuál creéis que es el objetivo de que haga actividades manuales? A ver, ya os lo he comentado antes si os he hecho un spoiler. Vale, catarsis, sentirse bien. Por una parte, ¿qué más? ¿Por qué pudieron recomendarle que hiciese algo, que le exigiese? Claro, tener la mente ocupada en algo. Si alguno de vosotros habéis hecho punto, tienes que ir controlando los puntos que das. Por ejemplo, en un calcetín, pues igual haces 15, 15, 15, dependiendo del momento das la vuelta, luego 15, 16, luego 16, 16, 17. Efectivamente, es una manera de tener la mente ocupada en algo, reducir la ansiedad, porque si estás concentrada en lo que estás haciendo, no estás prestando atención a otras cosas, porque además en cuanto perdía la atención o la concentración en el punto, ya no salía bien. Motricidad fina también podría ser, dado que tuvo cierta afectación. A ver, tenéis puesto reducir ansiedad por desvío de atención, mantener la mente concentrada, mejorar la motricidad, que se concentre en lo que hace. Mejorar la memoria, más que mejorar, ella conseguía a base de repetir como automatizar unos patrones. A base, ella hace punto con una aguja y entonces a base de repetir, repetir y repetir, es como el carnet de conducir. Cuando tú te lo sacas, vas repitiendo. Ponerme el cinturón, dar el contacto, si estoy en el garaje, dar las luces, bajar el freno de mano, pisar el embrague. Cuando estoy a 20, pero a base de repetir, ya lo vas automatizando. Entonces, vale, preguntáis que si pensar en lo peor que le puede pasar puede incrementar
lo que le enseñaron en terapia era intentar controlar la ansiedad. Si piensa que es lo que peor que le puede pasar, ella aprendió a controlar los síntomas de ansiedad y darle herramientas. Ahora luego lo veremos. Estimular la memoria y la atención y intentar evitar los pensamientos intrusivos. Correcto, o sea, la idea. Y además, también, ya que no duerme, darle como una herramienta para, si no puede dormir, bajar como los niveles de ansiedad que podía experimentar durante el día, ya que ponerse a pintar o hacer punto la relaja. Entonces, esto también le ayudaba a intentar conciliar el sueño. Ella, usted os queda la idea de que está en un estado, en cuanto sale a la calle, de hiperalerta. Va arriba de ansiedad y hiperactivada a todas revoluciones. Entonces, el sentarse, igual después de cenar, ya sea leer, que tiene que estar concentrada, ya sea pintando o haciendo punto o adornos navideños, la ayuda a ir relajando los niveles de arousal y de ansiedad, por así decirlo. La ayuda a ir relajándose y bajando el nivel de activación que ha ido acumulando o de estrés durante el día. ¿Vale? Vamos a seguir viendo. Vale, trabajaba también con fichas que tenía que llevar todas las semanas. En la ficha anotaba el lugar, la fecha y hora y lo que estaba haciendo, describir la situación que había estado haciendo y qué hizo. Al principio llevaba como unas 15 fichas o incluso más y luego, según fue avanzando en terapia y fue teniendo herramientas, fue reduciendo el número de fichas que iba llevando. Reconocía que a veces no rellenaba algunas fichas del todo, o por pereza, o porque le producía mucho malestar, y simplemente ponía una palabra clave y ya rellenaba la ficha en consulta, pues tren, pitido, mochila, lo que fuese. Entonces, también al rellenarlo en la consulta, se sentía acompañada. Sabía o sentía que había alguien allí que estaba con ella para ayudarla en sus problemas y que le daba herramientas para manejar o intentar manejar la situación. ¿Vale? Entonces ella tenía que anotar qué estaba haciendo. Pues, por ejemplo, voy por la calle y escucho un pitido del tren. Me puse nerviosa, hiperventilé, no sé qué. ¿Qué hice? Me lo invento. Sentarme en un banco y ponerme a hacer la respiración diafragmática como me han enseñado. Vale. Al principio igual ni haría la respiración, pero poco a poco fue buscando como alternativas que podían hacer. Entonces, en sesión lo que hacían era trabajar las situaciones más complejas y veían cómo se podía haber resuelto de otra manera. Pues, si os decías, la situación de ir y escuchar el pitido, me puse hiperventilé, nerviosa, no sé qué, decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Sentarme en un banco, respirar, llamar a una persona con la que tenga confianza para hablar con ella y relajarme. Entonces, las que no le daba tiempo a trabajar en terapia, se las llevaba como de deberes para pensar soluciones alternativas. Ella afirma que le enseñaron como un patrón a seguir, como unas conductas alternativas a realizar cuando detectaba ciertos síntomas o ciertas situaciones. Afirma que de esta manera aprendió a manejar las situaciones cotidianas. ¿Vale? También afirma que la psicóloga asumió que ya no volvería a coger el tren. Intentaron, como ya he comentado, hacer exposición, fue a coger el tren, fue acompañada, se sacaron su billete las dos, fueron al andén, pero una vez que se iba acercando y vino al tren, fue incapaz de subir. Actualmente lo que hace es viajar en metro, como ya os he comentado antes, cerca de la puerta y mirando de cara al andén para ver la gente que entra. Se pone lo más cercano a la puerta mirando al andén. También refiere que la alerta la dio por perdida la psicóloga. Lo han trabajado en terapia, pero sigue con ella. Ella reconoce que está constantemente en hiperalerta. Tiene con la sensación de no poder controlar lo que ocurrió ese día,
Entonces intenta controlar todo lo que está en su mano. Y como comenta en esta frase, mi cerebro siempre está en ebullición. En el momento que yo pongo los pies fuera de casa, en el momento que sale, su cerebro va a mil, intentando controlar todo. Vale. En terapia también trabajaron el asumir y aceptar el fallo de memoria, el no ser capaz de tener la misma memoria que tenía antes. Ella era una persona muy activa, como os he dicho, trabajaba y estudiaba a la vez, y claro, de un día para otro su vida pues se cayó, se vio derrumbada. Entonces tuvo que asumir que a partir de ahí su memoria no sería igual que era. Y así como la audición con los audífonos puede volver a escuchar, o el problema de la órbita del ojo con una placa que se lo sujete y con gafas puede leer, el problema de memoria no tiene una solución, para así decirla, de me pongo gafas y lo corrijo, o si tengo miopía, me opero y vuelvo a ver. Es algo que ya no puede controlar y que le produce mucha pena. Además, refiere que no se acuerda de nada, ni siquiera de los compañeros del instituto, con la gente que estudió, la del colegio y demás. Entonces, ella, que era una persona activa, acostumbrada, que tenía o consideraba que tenía muy buena memoria, el ver que no es capaz, que intenta leer un texto y le cuesta concentrarse o memorizar, le produce una sensación de impotencia y de tristeza. Espero explicarme bien, porque no es lo mismo cuando te lo cuenta el paciente que cuando intentas poner en palabras lo que ellos viven. Pero estoy intentando contaros lo que sienta y lo que expresa de la mejor manera posible. Vale, hasta aquí sería una breve pincelada del caso de Amanda. No sé qué opináis, si queréis luego al final lo debatimos. Y ahora os voy a contar un poco mi experiencia con respecto a grupos que se trabajaron de familiares de cara a la sentencia del juicio por los atentados del 11M. El juicio de los atentados del 11M fue un proceso judicial que se llevó a cabo en Madrid en relación a los atentados del 11 de marzo. Como veis ahí, el juicio se realizó durante el 15 de febrero del 2007. Fueron 57 sesiones en las que se celebraron en el pabellón de la Audiencia Nacional. Podían ir las víctimas, de hecho hubo algunas que fueron todos los días a las sesiones, lo cual resultaba agotador. Y además, no sé si os acordaréis, las imágenes que se emitían a veces de las personas acusadas o que se sentaban en el banquillo, pues a veces estaban riéndose, a veces estaban tumbados, otras veces si era la hora de rezo se ponían a rezar. Entonces las víctimas, como comentaban en los talleres y demás, lo vivían como una falta de respeto, como otra revictimización, porque se estaban enfrentando a los que consideraban causantes de la pérdida, ya sea del familiar o de sus capacidades, y encima sentían que se les estaba faltando el respeto. Entonces, se dictó sentencia el 31 de octubre del 2007, que se consideró probado que los atentados de Madrid, lo he copiado a la Wikipedia, como os he dicho, para que fuese lo más aséptico, dado que las portadas de periódico y cierta información, dependiendo del partido que estuviese o al que se asocie, tiraban de un lado a otro, y quiero que la información sea lo más neutra posible. Entonces no está actualizado, son 193, 192, y la persona que falleció, que está en coma. También se contaron los que fallecieron en Leganés cuando se inmolaron, y también estuvo sentado al banquillo el minero José Emiliano, que fue quien facilitó el robo de los explosivos.
aunque no quiero meterme en el juicio, sí que hubo teorías acerca de si había sido un atentado yihadista que tuviese que ver con la implicación de España en la guerra o si bien había sido por parte de ETA. Entonces, toda esta parte de que esté politizado el atentado, obviamente no sirvió de ayuda a las víctimas, que a veces sentían como que las manejaban y se utilizaban a favor de cierta causa política. Una de las víctimas decía que mientras estuvo ingresado en el hospital, pues, y estaba en coma, algún político fue y se hizo una foto que apareció publicada en un periódico. Entonces, para esa víctima fue muy impactante el que se hubiese vulnerado, no sé si su protección de imagen, sus derechos, pero sí ella misma como persona, al no poderse defender y decidir si quería la foto o no. Entonces, pues digo que no me voy a meter mucho y os voy a comentar, pero sí que era, a ver, un momento, a ver, voy a pasar. Se hicieron grupos, no sé por qué no pasa la diapo, un momento, ahora. Hubo grupos en Alcalá de Henares y en Madrid. Alcalá de Henares fue uno de los trenes que salían de Guadalajara, pasaban por Alcalá y bastantes o muchas víctimas eran de Alcalá y en Madrid también. Entonces se decidió impartir los talleres para familiares y víctimas en la sede de la Asociación de Alcalá y de Madrid, ¿vale? En el taller se evaluó ansiedad, creo recordar con el ISRA, depresión con el cuestionario de depresión de Beck y ira, ¿vale? Y para el control de los síntomas de ansiedad que les podría dar el ir al juicio, exponerse, ver a los que podían creer o no los autores materiales o intelectuales del atentado, pues les producía ansiedad. Entonces se les estuvo explicando la respiración diafragmática, practicando con ellos, con colchonetas, enseñándoles a respirar y también la relajación progresiva Jacobson se les enseñó. Y aparte de trabajar la ansiedad, posibles síntomas de depresión, había, por ejemplo, algún familiar que si el juicio era en el 2007 y el atentado era en el 2004, 3 años después del atentado, seguía la habitación intacta, tal cual se había quedado la habitación la mañana que su hijo había cogido el tren para ir a estudiar al trabajo, se había quedado tal cual. Seguían, como he comentado de Amanda, una parte de ellos que eran conscientes, sabían que ese familiar nunca iba a volver, pero otra parte tenían como la esperanza de que volviesen. Entonces no querían tocar la habitación para que cuando volviesen se la encontrasen tal cual la dejaron. Aparte de intentar ver cómo están en ansiedad, depresión y ira, y llegado el caso, proponerles una terapia individual si no la tenían, también les servía como ventilación emocional o un espacio de encuentro donde poder exponer y expresar sus preocupaciones, sus inquietudes, lo que sentían de cara al juicio. Igual llegaban esa tarde y había sido una sesión dura esa o la del día anterior y decían, jo, mira, pues hoy cuando estaba en el juicio he sentido no sé qué. Y entonces había otro participante que decía, jo, yo también he sentido lo mismo. Y cuando me he sentido nervioso o ansioso, por ejemplo, o ansiedad, pues he recordado hacer la respiración. Entonces, entre ellos, también a veces se ayudaban para control de síntomas o validar emociones o herramientas de qué les había ayudado a ellos a superar o a manejar ciertas situaciones. O sea, era una experiencia muy bonita porque tú veías cómo se iban como ayudando y dándose las herramientas que tenían para intentar manejar la situación. No sé si me explico porque me tengo que remontar a los talleres del 2007. Y como os he dicho, dependiendo cómo estaban, se les derivaba a terapia individual
Y había algunos que, como Amanda, les costaba también mucho asumir la pérdida de memoria y capacidad de atención y concentración. Y te lo decían, dice, jo, Marta, yo iba al trabajo, dice, y antes podía hacer pues 15 tareas y las realizaba y hacía informes y luego llegaba y estudiaba. Dice, y ahora, dice, es que a duras penas puedo hacer 5. Dice, siento que sentían incapacidad e impotencia de no poder ser la persona que eran antes. O sea, algunos, obviamente, si se les pasaba un test de dígitos, como ha comentado Elena, yo hice el DEA en alteraciones neuropsicológicas en víctimas del terrorismo y familiares, y eran 2 sesiones de hora y pico, donde se les pasaba listas de palabras, caras, el test de dígitos, el Stroop, eran conscientes. Entonces el saber que habían perdido la memoria o cierta capacidad funcional y, por así decirlo, nunca la iban a recuperar, pues les producía mucha pena y desasosiego. Entonces, en estas sesiones se intentaba trabajar o intentarles preparar a una sesión, o sea, a la sesión donde se dictase la sentencia, que obviamente no iba a contentar a todos. Pues igual, si quisiésemos trabajar qué es lo peor, cuál sería el peor escenario de la sentencia, pues sería que quedase libre no sé quién, o que quien se considera que fuese el autor material no se le... o tuviese menos años. O sea, su preocupación o su malestar era que los culpables no pagasen por lo que habían hecho. Entonces se les intentaba preparar de la mejor manera posible a que la sentencia igual no era lo que esperaban. Y no se dictaba la justicia que ellos esperaban. Entonces, me lo invento, si para el sujeto A esperaban cadena perpetua y se le da menos años, intentar trabajar, intentar anticipar los sentimientos que podían tener de cara a la sentencia. No sé si me he explicado bien. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis que repasemos algo? Sentiros libre de activar el micro si queréis hablar o decir algo. Vale, me preguntáis el test validado para el IDA. No me acuerdo, si soy sincera, qué test pasamos, porque era un protocolo que se había estudiado desde la Asociación de Víctimas, en la que se les ofrecía los talleres. Entonces, si soy sincera, no me acuerdo qué test para medir la ira se empleó. Sé que era validado, sé que lo miramos junto a las psicólogas de la asociación, pero han pasado ya tantos años que no consigo acordarme de qué test pasaron. Con respecto a si se controló el tiempo de exposición, entiendo que se refiere, os preguntáis a cuando fue a intentar coger el tren, ¿verdad? A ver, sí. Sé que lo intentaron y que el nivel de ansiedad que tenía era tal que la psicóloga en el momento lo dejó
por perdido. Intentó trabajar otro tipo de síntomas. A ver, realmente, por así decirlo, se priorizó el que pudiese realizar actividades y que fuese no tan necesario como cogiese el tren, porque ella puede llegar a los sitios, puede ir en coche, puede ir en metro, puede ir en autobús, y realmente no, Amanda no veía tan importante o tan incapacitante el que no pudiese volverse a montar en un tren. Ve más incapacitante los problemas de memoria y intentar asumirlos que el hecho de no volver a coger un tren, porque hasta cierto punto ella no siente que coger el tren la incapacita para su vida diaria porque tiene otras opciones, como ir en avión, en metro o en autobús o en su propio coche que puede controlar, pero sin embargo, por ejemplo, la pérdida de memoria le preocupaba o le inquietaba o le producía un malestar clínicamente significativo mayor que lo que podía ser el coger el tren. Si tiene comorbilidad con algún otro trastorno, en principio no. Tiene un estrés postraumático y, como ya se comentaba, casi de manual, porque si se van leyendo los criterios diagnósticos del DSM, cumple un montón. Vale, con ella MDR. Hasta donde yo sé, no se utilizó MDR con ella. Tengo los chats abiertos y para mí me es más cómodo si me preguntaseis en persona. A ver. Vale, el abordaje narrativo, ella puede contar y narrar de lo que se acuerda de la situación. El problema, por así decirlo, es que entró en shock y la afectación que tuvo de la metralla y demás la afecta a la memoria y tampoco se acuerda. Como ella cuenta, no se acuerda ni de compañeros del instituto, ni del colegio, ni de lo que lee. No sé si tenéis alguna duda o algo más, alguna diapositiva que hayamos visto que queráis que me detenga en ella. Sí, he ido muy rápido porque tenía miedo a que no me diese a terminar la exposición y quizá he ido muy rápido explicando alguno de los síntomas. Vale, la psicoeducación. Se le explicó en qué consistía la ansiedad, las respuestas son respuestas normales ante un hecho traumático que no lo es, porque, a ver, aunque ya se verá más adelante en el experto, no es lo mismo cuando la catástrofe, la emergencia, la urgencia es natural, por ejemplo la de Biescas, cuando es de la mano del hombre. Cuando es intencionado, como es este caso, los síntomas suelen ser peores o se aceptan peor, de peor manera. No es lo mismo una riada, aunque en Biescas se podía haber igual evitado por cómo estaba estructurado el camping, pero no se lleva igual cuando es una catástrofe natural que cuando es la mano del hombre. Entonces, parte de la psicoeducación es explicarle que ciertos síntomas es la respuesta normal ante un hecho que no es normal, que lo normal no es eso, que se estrelle un avión, que haya una riada o que haya un atentado. Explicarle los síntomas a nivel físico, por ejemplo, si tiene un ataque de ansiedad,
opresión en el pecho, el corazón te va a 1000, sudoración, falta de respiración. También a veces se puede trabajar el pensamiento. La parte buena a veces que se trabaja con autorregistros, por ejemplo, con un ataque de pánico, es la situación que estabas haciendo, por ejemplo, en un examen. Yo estaba en el examen de matemáticas. Vale. ¿Qué sentiste? Empecé a notar que el corazón me iba a 1000, me faltaba la respiración, dejaba de ver. ¿Qué pensaste? Pues, por ejemplo, voy a catear. O otra vez me está dando un ataque de pánico. ¿Y qué sentiste? Pues triste y me puse a llorar. O me enfadé y tiré el papel. Entonces, en psicoeducación es explicarle un poco en qué consiste la ansiedad, por ejemplo, y cómo se puede controlar. Pues enseñando la respiración diafragmática. Perdonad que ando algo resfriado. Voy a volver al chat. Si se han propuesto estrategias para la memoria. Ella lo que tiene es una agenda que lleva en el móvil con un montón de coloritos. Tiene un móvil con un boli donde puede escribir y anota todo en diferentes colores según actividad y demás. De manera que si lo tiene en un calendario la agenda, la tiene que llevar. De hecho, hay veces que tiene agenda en el móvil y agenda de escribir. Y más que nada es aceptar que lo que antes podía hacer ya no lo puede hacer. Y a partir de ahí, estructurar su día con las actividades que pueda realizar y que además pueda realizar de una manera que se garantice el éxito. Es decir, pintar mandalas, tú ahí es difícil no garantizar el éxito. Si tú a una persona le pones una tarea que sea muy difícil de realizar, la puedes frustrar y crear como más ansiedad. Si es muy fácil, puede perder el interés. Pero, por ejemplo, el punto o coser a máquina tenía el nivel adecuado de complejidad para que no le resultase aburrido, pero a su vez no era muy difícil para que no lo pudiese realizar y le produjese frustración y sentimientos de incompetencia. Se fueron probando varias actividades que pudiese realizar con éxito. No sé si me he explicado. No sé si tenéis alguna. A ver. El chat. Lo primero que se empezó a trabajar y cómo. Vale. Una de las cosas primeras que se empezaron a trabajar fue la psicoeducación en ansiedad, como os he comentado, para que ella fuese viendo que era, conociendo sus síntomas, o sea, es como se fueron trabajando eso y las fichas, de manera que ella fuese anotando y teniendo herramientas para poderlo manejar. Es un caso, aunque he vuelto a contactar con ella de cara a la sesión y, por ejemplo, me ha ayudado mandando lo de sus días de sueño, por así decirlo, su diario de sueño, es un caso de hace tiempo. Entonces, tampoco exactamente me acuerdo que se empezó a trabajar. Lo que sí es intentar. A ver, es que es complicado porque también hay que manejar los sentimientos de no entender qué pasó. Ella es consciente, porque lo mismo como he dicho, es consciente de sus limitaciones, las acepta. Si ella no te lo cuenta, no es una persona que tú
veas que tiene una incapacidad, una discapacidad. De hecho, no es una persona que guarde rencor en general en la vida. Ha aprendido, y es algo que también me enseñaron las víctimas con las que trabajé en los talleres, como a disfrutar de la vida, porque nunca sabes cuál va a ser tu último día. Entonces, ella intenta tirar para adelante y manejar o vivir con las secuelas que tiene de la mejor manera en la que pueda ser feliz, aceptando pues eso. Si no puedo leer, me pongo las gafas. Si no puedo dormir y preveo que no puedo dormir, pues me pongo a leer para intentar hacer algo funcional que no sea quedarme dando vueltas en la cama para agobiarme y crearme más ansiedad. Tiene como herramientas y es consciente de sus limitaciones, de que hay cosas que no puede cambiar, y entonces usa las herramientas. Si tiene que usar audífonos, los usa. Si tiene que usar gafas, las usa. Si tiene lo de parar porque le duele la cabeza, le cuesta más porque es una persona muy activa y que además no quiere como que le roben o que le hayan robado su esencia de seguir haciendo las cosas que le gustaba hacer. A pesar de que no pueda montar en tren, que digáis, es paradójico porque no ha vuelto a montar en tren, pero ella no lo vive como algo incapacitante. Vale, sí. Respecto al sueño y la iluminación de la tablet para leer por la noche, sí, obviamente, personas que tienen insomnio no se les aconseja o se les desaconseja leer en tablet, libro, mejor en soporte papel que lo que es ordenador o móvil o pantalla, por la luz de las pantallas, que sí que hay estudios que dicen que dificulta el dormir, pero para ella le resulta más cómodo porque lo puede manejar. La letra no le pesa, no se le cansa los hombros, o encuentra una postura más cómoda, o si va, o sea, realmente no, ella no percibe como que la luz le impida o le reste el sueño. También lee en papel, no siempre lee muchísimos libros. No sé si, si cuando me lo enseñó, entre 150, 200 y algo. Pensar que lee todos los días, y si el año tiene 365 días, lee como a 2 libros por día. Pasa muchas, muchas horas leyendo. Audiolibros, parece una alternativa a probar. Es que a ella realmente lo que le gusta es disfrutar de lo que es la lectura leyendo a ella. Sí sería a probar, la verdad es que nunca me lo he planteado. No sé si el audiolibro, al llevar audífono, le dificulta el escuchar. La verdad es que no me lo he planteado si el audiolibro le podía ayudar, porque sé que ella disfruta lo que es leyendo. Si la lectura excesiva puede ser una compulsión. Me lo planteé y su respuesta es que lee, porque si no lo lee en los 2 o 3 días de la lectura, se le olvida. Tiene eso, tiene problemas de escuchar, entonces posiblemente el audiolibro, a ver, no solo tiene, o sea, aquí he contado algunas de las secuelas más, así que tiene que ver, porque sí que tuvo más quemaduras, toda la parte derecha se vio afectada por la explosión, de manera que, como he comentado, duerme del lado izquierdo. Entonces, algunos libros pesados, si tiene que mantenerlo durante 1 hora o 2, también le resulta dificultoso o pesado. Actividades excesivas. Bueno, espera. Con respecto a comorbilidad, sí tiene podría tener ciertos rasgos de persona activa o hiperactividad, de realizar muchas actividades.
Entonces, actividades excesivas es que realmente no es que haga una actividad, yo que sé, se pone a hacer galletas y hace 500 galletas. Ella puede hacer galletas, puede... O sea, es una persona que si celebra el cumpleaños de sus hijos y se encuentra bien porque no tiene migrañas, haría ya la tarta, haría ya los cucuruchos, los sándwiches, la tortilla. Le gusta realizar actividades y mantenerse activa. Como se dice, tiene dolor de cabeza porque le afectó al nervio trigémino y es una de las peores migrañas que hay, las que afecta a ese nervio, más el nervio trigémino también coge, como veis en el dibujo, aunque sea un poco regular, lleva el ojo y parte de la mandíbula también. A ver. Ya he comentado lo del transporte público, las aglomeraciones, el problema del sueño, controlar, hiperalerta. Y yo creo que ya poco más. Bueno, como parece que ya no hay ninguna pregunta, volveros a agradecer vuestra asistencia, vuestra participación a través del chat de preguntas y respuestas. Espero haberme explicado lo mejor posible. He intentado llevarlo con neutralidad. Es un caso complicado. Cuando lo propusieron, como ya comenté, dije que sí y luego lo pensé y digo, "Jo, tiene cierta complejidad explicarlo e intentar ser lo más neutral posible". Gracias a vosotros por participar. Vale, yo creo que he contestado a todas vuestras. Bueno, gracias a mí y a la persona que me dio la autorización para realizar lo que no todo el mundo estaría dispuesto a compartir su experiencia dolorosa y a pasar, por así decirlo, por volver a contar la experiencia y demás. Entonces, Amanda me autorizó porque considera que si con su caso y su experiencia puede ayudar a que psicólogas y psicólogas ayuden a otras víctimas, pues bienvenido sea. Vale, le transmitiré vuestro agradecimiento a Amanda. La verdad es que, como ponéis, sí es enriquecedor. Yo aprendí de los familiares del taller que la vida es una y cada vez que salgo de casa o hablo con la gente, a dar besos, a decirles que les quiero y a no acostarme enfadada, porque si algo me enseñaron es que es eso, que no sabes cuál va a ser el último día y la vida es una y hay que disfrutarla. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP?